Hola a todos. En esta clase vamos a ver la política fiscal a corto plazo y cómo influye en la demanda agregada. El punto de partida es ver que la política fiscal se puede entender de dos formas. Hay una política fiscal a largo plazo y la política fiscal a largo plazo lo que intenta es influir en el nivel de ahorro de la economía, en el nivel de inversión y por lo tanto en su capacidad de producir a largo plazo. Es decir, que hay una política fiscal que es una política fiscal que trata de hacer crecer la economía más rápidamente, forma parte de las políticas de crecimiento de la economía. Esa no es la que vamos a analizar ahora, pero hay que recordarla, que la política fiscal tiene esa utilidad. En esta clase nos vamos a centrar en la política fiscal a corto plazo. La política fiscal a corto plazo tiene que ver con los cambios en los gastos y en las compras del Estado, o en los cambios en el nivel de impuestos que impone el Estado. Y cómo a través de cambiando el nivel de gasto público o el nivel de impuestos se puede influir en la demanda agregada en la economía y por lo tanto en la situación general de una economía a corto plazo. Vamos a empezar viendo la parte de la política fiscal que tiene que ver con las compras y los gastos del Estado. Vamos a imaginar que el gobierno desea aumentar el gasto público y lo que hace es comprar a Talgo, a la empresa Talgo que fabrica ferrocarriles, pues le hace un pedido de 5.000 millones, 5.000 millones de euros. Una vez el gobierno hace ese pedido de 5.000 millones a la empresa Talgo, que forma parte de la economía española, pues la producción de la economía española va a subir en 5.000 millones. Una vez Talgo se ponga a producir esos trenes, pues ha habido un aumento de la demanda agregada porque las compras del gobierno forman parte de la demanda de la economía y un aumento de la producción en 5.000 millones. Pero la pregunta es, ¿y solo en 5.000 millones? ¿Esa afecta la política fiscal del gobierno a la economía? Entonces, la respuesta es que no, que aunque en una primera vista parecería que sí, que influye en 5.000 millones, porque es las compras que ha hecho el gobierno, vamos a ver que hay dos efectos importantes que hacen que el resultado total sobre la demanda agregada sea distinto. Hay un primer efecto que se llama efecto multiplicador, que sugiere que va a ser mayor de los 5.000 millones, y hay un efecto que se llama efecto expulsión o crowding out, que sugiere que va a ser menor de los 5.000 millones. Vamos a centrarnos en esta clase en ese efecto multiplicador, que sugiere que si el gobierno gasta 5.000 millones en trenes de Talgo, la demanda agregada va a aumentar en un tamaño mayor de 5.000 millones. El caso es que cuando el gobierno hace este pedido, pues Talgo se pone a fabricar sus ferrocarriles y por valor de 5.000 millones. Pero para ello, pues contrata nuevos trabajadores, paga salarios y tiene unos beneficios. Cuando esos beneficios llegan a los dueños, parte de esos beneficios llegan a los dueños de la empresa y los salarios llegan a los trabajadores, los ingresos suben en estos dos grupos y esos ingresos hacen subir sus compras. Las compras, por lo tanto, de consumo, tanto de las personas que reciben más beneficios como de las personas que reciben más salarios, hacen subir la demanda agregada. Luego, para el conjunto de la economía, por cada euro que ha gastado el gobierno en esos nuevos trenes que compra Talgo, la demanda agregada va a subir más de 1 euro. Porque el impulso inicial que da el gobierno se convierte en mayor compra en consumo que va a parar a otras empresas en un primer momento. Pero esas otras empresas que han recibido compras mayores, a su vez contratan a nuevos trabajadores y a su vez tienen más beneficios, y esas muchas empresas pueden ser restaurantes, cines, empresas de ropa que han recibido más compras, lo que hacen a su vez es, una vez
tienen más salarios y tienen más beneficios, pues eso se convierte de nuevo, va a parar a familias y va a subir el consumo de esas familias. Y una vez esas familias consumen, lo consumirán otras muchas empresas, y esas muchas empresas a su vez pagarán salarios mayores, pagarán beneficios mayores, y esos beneficios se gastarán en otras muchas empresas. Luego se está dando como una especie de círculo. Más ingresos llevan a más consumo, y más consumo lleva a su vez a más ingresos de otras empresas, y el círculo sigue adelante. De forma que si en un primer momento el gobierno había gastado estos 5.000 millones, una vez se produce este efecto, que se llama efecto multiplicador, la demanda agregada, las compras totales de la economía, van a aumentar en más de 5.000 millones. Luego, en conclusión, tenemos que hay un efecto muy importante en la política fiscal cuando el gobierno aumenta sus compras, las compras del Estado, que es que por cada euro que el gobierno gasta, al final la demanda agregada por los aumentos sucesivos que va a haber en el consumo sube en más de 1 euro. ¿En cuánto más de 1 euro? Pues depende de la economía y depende del momento. El multiplicador no es que sea constante, pero se han hecho cálculos y estimaciones, y en muchas economías pues ronda el 1,5. Si es 1,5 significa que por cada euro que gasta el gobierno, la demanda agregada sube en 1,5 euros. Si lo vemos gráficamente, sería que si partimos de una demanda agregada inicial, la demanda agregada, que son las compras de la economía, una vez el gobierno gasta, como el gobierno forma parte de la demanda agregada, los gastos del gobierno, gasta 5.000 millones, la demanda agregada se desplaza a la derecha en esos 5.000 millones por comprar los trenes Talgo. Pero una vez se pone en marcha el efecto multiplicador, si el efecto multiplicador fuera de 1,5, pues la demanda agregada aún se desplazaría nuevamente más a la derecha, aún aumentaría más la demanda agregada en 2.500 millones más. Y por lo tanto, esto nos dice el tamaño del aumento de la demanda agregada que ha conseguido el gobierno aumentando su gasto público. Si la economía tenía un problema de demanda agregada insuficiente y estaba en una situación de recesión, con esta política fiscal expansiva, aumentando el gasto público, el gobierno puede haber conseguido reducir el output gap, es decir, acercar el PIB del país a su PIB potencial. Esto entonces es la primera parte que hemos visto sobre una política fiscal de gasto público expansiva y el efecto multiplicador que lleva aparejado. Hasta la próxima.